Tengan buenas noches, amados hermanos. Qué bendición de estar acá nuevamente. Vámonos a sus Biblias en el Salmo 27 del capítulo 27, versículo del 1 al 5. El tema de hoy lo hemos titulado Una fe inquebrantable. Ya lo tienen en la pantalla. Si usted no ha traído Biblia, lo más recomendable es que traigamos, hermano. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. Hermanos, lea conmigo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, tropezaron y cayeron. Siga. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Porque Él, vamos en el 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Ahí nos vamos a quedar. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este mensaje de esta tarde, Señor. Háblanos al corazón, a nuestra mente, Padre, sea usted redarguyéndonos con su palabra cada día, Señor, aparte de la enseñanza que nos da. Que tu palabra no solo quede, Señor, por oída, sino que la llevemos a la práctica día a día. Que este día salgamos fortalecidos con su mensaje. Desde el momento que cada uno hemos llegado a su palabra, Señor, nuestros ojos han tenido el contacto con ella. Quizás más de alguno no tuvo la bendición de poder leer tu palabra, pero en este momento lo hemos hecho. Sea usted, Señor, añadiendo bendición a su palabra en nuestra vida, para que nosotros, Señor, cualquier circunstancia que estemos atravesando, sea usted dándonos esa fortaleza, sea usted dándonos esa luz para llevar los caminos correctos y no perdernos, Señor, en ningún momento, a pesar de lo que cualquier dificultad esté atravesando nuestra vida. Padre, le amamos y le bendecimos y pedimos que usted sea glorificándose en este lugar, en este pueblo, a cada uno de ellos, como también en mi vida, Señor. Háblanos. Y esta noche que tú me has dado el privilegio, Señor, de estar en este lugar, aparta toda piedra de tropiezo de cada uno de mis hermanos, Señor, para que tu palabra pueda caer en una buena tierra, mi Dios. Oramos, Padre, para que seas tú obrando con tu gran poder, Espíritu Santo, guiándonos por el camino del bien, haciendo lo recto, lo justo delante de ti, Señor, y buscándote con todo agradecimiento. Le adoramos, es en su nombre, Cristo amado, que oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El tema, como le decía, es una fe inquebrantable. Y una fe inquebrantable, hermano, porque a manera de testimonio quiero hacer la introducción de este servicio. Fíjese que en el año 1999, recuerdo que yo quedé embarazada de mi penúltimo hijo y me invitaron a un retiro de católico. Era totalmente de mujeres. Y recuerdo yo que en ese retiro yo ya sabía que estaba embarazada, pero me fui al retiro con el permiso de mi esposo y todo. Y era un retiro de los carismáticos, o sea, donde exaltan el Espíritu Santo. Y no le voy a decir, hermano, que no me quebranté, porque yo era una gran católica, era católica practicante. Yo asistía a la iglesia católica, todos los servicios, y hasta me daban administración de poder yo dar la hostia. O sea, una jovencita que tenía ese privilegio porque me daban ya hasta la oportunidad de dar catequesis, y era un miembro activo. Yo no era católica solo de nombre, sino que activamente trabajé junto con
padres pasionistas, y hasta me habían elegido para monja, hermano. Me decían, mira, tú eres candidata para monja, y yo fascinada de estar en el trabajo de Dios. Pero yo conocí a Dios no porque a través de la Iglesia Católica, no porque, yo decidí, no, yo veía una familia que iba y yo me le prendía, porque era una familia ejemplo en el barrio, hermano, que no se metían con nadie. Y cuando podían hacer el favor, lo hacía. Y a mí me gustaba ver eso. Y qué bendición, hermano, que aunque era una fe errada, una fe errónea, donde le enseñan a uno a tener prácticas equivocadas, como es pedirle a un santo un milagro, bendición mía que yo nunca me arrodillé ante un santo, y me confesaba y me mandaban a orarle a una virgen, y yo me hincaba delante de la virgen y yo le decía, Señor, yo a usted le hablo, Dios, porque este palo no, o este tiesto no me va a responder, porque yo vestía a los santos, le ayudaba a la ancianita a vestir santo, y yo sabía de qué eran hechos, que solo uno de ellos, solo la cara, son cerámica o son del material que los hace. En el 1099, cuando una amiga me invita a ir a la iglesia, hermano, al tabernáculo central, yo iba realmente porque éramos amigas. Y qué bendición es esa, hermano, cuando nos instruyen los pastores o cualquiera que nos habla, traiga personas a la iglesia, porque algo va a quedar sembrado en esa gente. Yo iba con esta amiga solo por llevar a mis hijos, que estaban todos chiquitos, los de ella y los nuestros. Después de salir del servicio nos íbamos a comer. Y era aquello divertido, y los niños hasta les gustaba, mamá, vamos a ir al culto, pero ellos por ir a comer después. Y así Dios fue prensándonos, tirándonos el anzuelo para que un día, hermano, pertenecía ahí quizás como unos 2 años, y yo no quería nada con Dios. O sea, me llamaba la atención las prédicas de aquel señor que de verdad nos predicaba Biblia, pastor general, porque ya me habían regalado una Biblia y yo me iba y venía leyendo, y aquel detalle que hasta la coma nos explicaba, a mí me gustaba. Algo, hermano, que me llamó mucho la atención, y de allí Dios atrajo. A mí me gustaba la prédica, pero renunciaba a ser cristiana, porque yo decía, yo soy católico, y el católico es por convencimiento que es católico, aunque todo lo demás está malo, pero no lo quiere ver. Entonces, yo recuerdo que me negaba, yo decía, es que yo no puedo creer en esto, porque esto no es mi fe. Pero, hermano, de tanto oír testimonios, como las hermanas que pasaron hoy a testificar, yo dije un día, esta gente es sana de SIDA, se sana de cáncer, le liberan las deudas, y aquí ¿qué hay? Y ese día había dejado a Tatiana, mi hija hembra, la única hembra, bien mala de la garganta, que cada rato, de los bronquios, perdón, que cada rato la llevábamos a terapia. Y recuerdo que yo le dije al Señor, mire, si verdaderamente aquí, Señor, debo de congregarme, allá está mi hija en la casa mal, sánemela, todo me le prohíben y solo andamos en terapia, sánemela, y si esta niña en un mes es sana, yo me voy a quedar aquí congregándome. Mire, hermano, de algo le puedo dar fe, que Dios, cuando somos ignorantes, que no le conocemos, nos permite tener esa ofensa, porque eso es una ofensa a Dios, decirle si usted puede hacerlo, porque Dios es el Todopoderoso. Pero cuando no le conocemos, somos totalmente, no conocemos su poder. A mí me dio la oportunidad Dios, que cuando yo le hice esa propuesta a Dios, que si sanaba a mi hija yo me iba a quedar ahí, créame, hermano, que para Dios no era un reto, porque Él lo puede todo, pero en ver mi ignorancia, Él trabajó mi fe, porque esta niña no volvió a padecer en esos, yo lo vi en 15 días, que nada, tranquila, llegué después de estar mal, iba mejorando sin llevar la terapia. Entonces, y me dijo mi esposo, mira, me dijo, ¿has visto que la niña no la llevamos a terapia, está mejor? Sí, le dije, mañana te voy a probar si ya está sana del todo, le dije yo.
¿Y qué vas a hacer? Mañana te digo. Hermano, de atrevida, mandé a comprar guineo, chocolate, pastel de chocobanano, todas las cosas heladas, sorbete, de todo lo malo que le habían prohibido que ella comiera, se lo llevé para que le dieran en la casa. Y me dijo mi esposo, no le des porque no nos vas a dejar dormir en la noche. No, le dije, ya vas a ver que no va a toser. ¿Y qué has hecho? No, nada, solo vas a ver que no va a toser. Hermano, y esa bichita no tosió. Y siguió comiendo y para la gloria del Señor hasta ahorita no padece de ese problema. Mira, hermano, Dios con su bendito poder derramando ese milagro en nuestras vidas que yo era principiante en la fe y hasta ahí no había recibido al Señor. Y fíjese que el siguiente culto no estaba el pastor general predicando, estaba el hijo. Y yo dije, aunque sea con este muchacho que no me gusta como predica, pero como no vengo a ir predicador, yo me voy a levantar, dije yo. Y me levanté, hermano, yo no conocía a Dios. Uno cuando es nuevo comete grandes errores, porque cuando usted venga aquí, no venga a oír al predicador, venga a oír qué le dice Dios en su palabra. Así seamos los más inadecuados. Dios, a ver por qué nos tiene aquí, hermano, si usted también debería de estar aquí. Y recuerdo que yo me levanté y todas las hermanas, como más de alguna de estar aquí porque es un poco pequeño, se nota, no nos dan mentiras a los servidores. Y cuando dice, no, ya soy cristiana, pero uno dice así porque no le sigan molestando. Así decía yo. Y cuando me levanté, hermana, quebrantada, todas las hermanas, hermana, yo pensaba que había recibido a Cristo. No, les decía yo, no. Y me llevaron, hice la oración y para la gloria del Señor, hermano, mi vida totalmente, eso sí fue un nacer de nuevo, porque el matrimonio estaba patas arriba, como cualquier matrimonio donde no se conoce a Jesús. Un matrimonio sin Cristo, con que estamos, no digo estamos porque yo pues mi esposo ya falleció, pero con que están matrimonios ya con Cristo, patas arriba, hermano, y no digamos sin Cristo, están peores, están rotundamente peores. En este caso, hermano, nosotros teníamos serios problemas porque uno en el hogar quiere hacer la soberana gana. La mujer no quiere someterse al hombre para nada. Quiere hacer lo que dice, como ella dice y como quiere y nada. Eran los problemas que teníamos cuando ya vine a los pies de Cristo. Recuerdo que ya la palabra ya me iba entrando y yo decía, tengo que dar testimonio porque mi esposo no es cristiano, yo sí. Y el Espíritu Santo me fue a mí redarguyendo, me fue enseñando que debería de ser luz en mi casa, porque si iba a aprender yo, que le diera enseñanza a él con lo que yo había aprendido. Y así, hermano, cuesta, porque cuando uno es recién cristiano y decir que venís de la iglesia y que sos cristiana, jaja, hasta burla le hace. Entonces uno en esta carne no se quiere dejar y busca cómo defenderse. Pero yo le decía al Espíritu Santo, cálleme, no, que no hable, que no me ponga a confrontar. Como tiempo después mi esposo recibió a Cristo y, hermano, las cosas fueron cambiando. Pero eso es a manera de introducción, hermano, al tema de una fe inquebrantable. Como le decía, tuve una fe rara en el catolicismo, pero ya conociendo a Cristo, Dios me fue forjando en el camino de la fe, porque véngase Cristo y todo será bonito. No, hermano, aquí encontramos las peores pruebas quizás, pero la diferencia es cómo las vamos a enfrentar, porque ya no estamos solos, porque Cristo vive en nosotros y es la diferencia. Fíjese que en el Salmo que acabamos de leer está el rey David escribiendo y dice, Jehová es mi luz. Qué bien que este salmista David declara a Jehová como su luz. No está diciendo Jehová es la luz, porque Jehová es la luz, pero el salmista está declarándolo que Él es su luz. Y cuando Cristo en nuestras vidas llega, debe de ser nuestra luz. ¿Y por qué, hermano? Porque es la linterna que nos da ese alumbrado para caminar, como dice en Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué?
Porque ella nos enseña, nos da el amparazo a dónde seguir y el camino a donde debemos avanzar. Por lo tanto, hermanos, en esos caminos, si podemos tropezarnos, pero nos vamos a levantar porque seguimos viendo a dónde vamos a caminar. Porque cuando ponemos a la palabra por nuestra luz, debemos de caminar como hijos de la luz, como hijos de la palabra. No nos debemos de perder. ¿Por qué, hermano? Porque difícil es cuando nosotros hacemos a un lado lo que hemos oído de la palabra o lo que hemos leído y seguimos haciendo lo mismo en nuestra vida sin ninguna precaución, sin ningún temor, sin ningún mínimo de respeto de que Dios nos ha hablado hoy. Si usted y yo tomamos el día que Dios nos tomó como hijos, recibimos de Él esa luz. Él es nuestra luz, Él es nuestra lámpara, Él es el que nos guía con su palabra. Entonces, hermano, como declara a Jehová el salmista que Él es su luz, yo le quiero preguntar esta noche, ¿es verdaderamente Dios su luz en su camino de su vida? Porque si Él es su luz, hermano, nosotros tenemos que ser luz donde quiera que vayamos, porque tenemos que alumbrar con esa luz en el trabajo, en el hogar, en el lugar donde vivimos. Ya dejemos de andar con las mañas del viejo hombre. Antes que no conocíamos a Jesús, éramos otras personas, pero ya en Cristo, como somos nuevas criaturas, esa luz tiene que brillar en nosotros. Que no se diga que somos cristianos porque nos ven la Biblia. Claro que por supuesto la debemos de cargar, pero que se diga que somos cristianos porque vivimos conforme a la Biblia, conforme a lo que dice la palabra. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Si el camino en Cristo no dice que es fácil. No, hombre, sí que difícil es que a usted lo estén, algunos que ven las redes sociales. Yo estaba viendo ahora allá por el parque, que no sé qué parque es de San Salvador, pero que dos hombres estaban dando duro y que hasta las camisas se desgarraron. Y yo digo, ¿y serán cristianos? Pero duro, hermano. ¿Por qué? Seguro que tiene que haber sido por el tráfico, me imagino, y por las malas palabras que dicen. Imagínense, ojalá que no lo sean, hermano, porque si lo fueron, ¿a cuántos se llevaron de tropiezo? Miren, y eran cristianos. Miren, porque damos mal testimonio con nuestras acciones. Dice el salmista, Jehová es mi luz. Y como le digo, si usted y yo somos luz, debemos de alumbrar. Mi salvación. Y si Jesús es su salvación, le voy a decir, nosotros la palabra salvación la debemos de ver salvación como el acto de que Cristo nos libera del pecado y nos da vida eterna, nos salva para una vida eterna. Pero también esta palabra la podemos emplear en la forma en que Cristo nos guarda, nos libera o nos salva de cualquier circunstancia en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir podemos muchas veces testificar de que Dios nos ha guardado. Vimos hoy el testimonio de la persona de su ¿cómo se llama? Corazón era. Imagínese usted, Dios le ha preservado su vida. Qué difícil, hermano, porque le está dando una oportunidad de vida más. ¿Para qué? Con un propósito, porque Dios para todo tiene un propósito. Y si Dios le ha guardado, le ha salvado, para la honra y gloria de Él, tiene que ser siempre. La salvación, hermano, implica también en que usted va por el camino, va en el transporte y usted no sabe, viene uno que no tiene control, se le explotan las llantas y usted va bien tranquilo manejando y Dios preserva su vida. O a nosotros nos pasó hace como un mes, creo, un hermano saliendo y poniendo el pie derecho de su casa, pero literal así en la puerta, en la 49, varios creo que vieron ese accidente. Él vive a la orillita por la pasarela ahí
ya para subir al hermano lejano, él pone su pierna derecha y el carro se descontroló y se fue a dar a la pared literal, donde él sacó su pie derecho y le voló la pierna, saliendo de su casa. Y el testimonio de él es: acababa de decirle a mi mujer, yo quiero iniciar con pie derecho con el Señor, haciendo bien las cosas. Y sale el Señor de su casa minutos después a que le suceda eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Su vida la preservó y allá el martes tuvimos ese testimonio, dando testimonio de lo que Dios había hecho, dándole una oportunidad más de vida, porque tiene una chiquita como de 2 años y medio o 3, que verdaderamente va a necesitar la figura paterna, hermano, que muchas veces los hijos, tanto papá y mamá, tienen grandes deficiencias y no digamos solo con una mamá. Cuesta. Hermano, día a día, si usted analiza de qué Dios lo guardó, de grandes cosas, y muchas ni las vemos, hermano. Hemos visto la mano de Dios con mi hijo Ariel, que viaja muy seguido sobre la Monseñor Romero, y acabando de pasar, o como 2 veces se ha detenido por situaciones muy, muy ajenas a él, cuando las rastras han venido arrollando esos carros casi en el mismo lugar. Y me dice, más justo a esa hora yo viniera por ahí porque me quedé por esto y esto en tal lugar. Increíble, hermano. Y eso es solo la mano de Dios. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque usted y hermana, usted y yo no bajemos la guardia de orar por nuestros hijos, que los guarde, sea que sean chiquitos, sea que sean jóvenes, sea que sean adultos, protegiéndolo con el poder de Dios, orando por ellos, orando, inclinándole a Dios toda esa protección por esos jóvenes, o incluso nosotros de madres, y los hijos pueden estar ya mayores, pero para nosotros los hipotes, dice uno en El Salvador, ¿verdad? Los hipotes, los ve como pequeños. En Cristo, hermano, encontramos una seguridad porque hallamos una fortaleza en Él. La fortaleza muchas veces en la Biblia la podemos ver un lugar como donde nos refugiamos, donde hay mucha protección, donde podemos estar confiados y seguros de que no nos va a pasar nada, y esa solo se encuentra en nuestro Dios Todopoderoso, hermano. Aparte que váyase conmigo, hermano, para no ir avanzando mucho, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, antes de pasarme a la fortaleza. Debemos de reconocer siempre, hermano, que si Jesús es nuestra luz, Él nos va a alumbrar para no desviarnos en esa oscuridad que se nos presenta, aún siendo hijos de Dios, porque el hecho que seamos hijos de Dios es cierto que no volvemos a las tinieblas para maldición o condenación, pero sí podemos volver en caminos oscuros que a Dios no le agrada y que nos alejan de la comunión con Dios. Dice, otra vez Jesús les dijo, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como les decía, usted y yo debemos de ser luz donde quiera que andemos. ¿Cómo, hermano? Tratando de hacer lo mejor que podamos. Cuesta, porque si tenemos una carne amañada a cosas incorrectas, como por decirlo así, yo soy comerciante y me cancelan y la gente me da de más y yo me quedo ahí que no le doy el vuelto. Son nuestras maneras de poder actuar, que no hemos renunciado a la carne viciada, por ejemplo. O que usted como hermano no vaya creciendo y vaya teniendo la integridad y la fidelidad en su matrimonio. O hermana, igual. Eso dan pasos de fe, eso dan pasos de crecimiento, eso dan pasos de un buen hijo de Dios que está renunciando. Cuesta, hermano, cuesta, porque hay cosas que van a ser muy, muy difícil de dejarlas, pero
como decía, nos han enseñado, si usted robaba, ya robe poquito. Si usted tomaba, tome poquito. ¿Por qué? Porque ahí Dios va trabajando en la persona de uno. Váyase a Efesios 5, versículo 8. Efesios 5, versículo 8. Porque antes, dice la palabra de Dios, porque antes erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No tenemos otra opción, hermano. La palabra nos va a exhortar cada día, nos va a enseñar cada día a que caminemos como esos hijos de luz que Dios nos ha transformado. Ya no podemos ser personas viviendo bajo la oscuridad porque ya tenemos la luz de nosotros, que es Cristo en nuestras vidas. Cristo debe demostrarse cada día. Y como decía alguien por ahí, no, hombre, si yo veo bien la Biblia todos los días, ¿en quién? ¿Cómo la ves? ¿La lees? No, en mi mamá, porque mi mamá decía, este cipote, ella sí vive el evangelio. ¿Y cómo lo vive? Si la buscan a problemas, ya evitan. Y mientras yo, si me buscan, no me dejo. Es lo normal que tenemos todos aquellos que no le tenemos el temor y el respeto a Dios. Váyase a Mateo 5. Primero váyase al Evangelio de Juan 1:7. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyéremos por él. Hermano, si usted y yo no nos prestamos para que Cristo sea luz en nuestras vidas, vamos a botar el testimonio de que somos hijos de él. ¿Cómo, hermano? Porque no, nadie quiere llegar a los pies de Cristo. Y le decía porque cuando Dios me trajo a sus caminos, luego con el tiempo mi esposo, yo voy a evangelizarlo y no quería. Y un día pero no tiene idea, pasé varios años orando. Y un día le dije, bueno, ¿y usted por qué no quiere recibir al Señor? Mi esposo había sido militar y me dijo, no, porque yo no me voy a bajar la pistola, me dijo, y yo no quiero ser un cristiano falso. Y también me dijo, me gustan las cervezas. Y le digo yo, mire, pero reciba al Señor, y si le gustan las cervezas, pues ahí échese una. Y no se baje la pistola, pero reciba al Señor. Y me dijo, no, porque cuando vaya a hacer algo, lo voy a hacer de verdad. Pero es que nunca lo va a hacer de verdad, aunque sea por un poquito, comience. Yo teniendo la fe, hermano, en Dios, que en Él se le iban a quitar esas malas maneras de vivir, ¿verdad? Y un día, cuando nos predicaron del infierno y de la gloria, yo le llegué platicando de esa prédica. Pero yo antes, hermano, yo le había orado quizás como unos 3 años, orando. Y entonces él recibió al Señor. Porque le dije qué difícil es que lo ame tanto, pero que el día que venga Cristo nos lleve a sus hijos y a mí y usted se quede. Y usted dice que nos ama, ni para irnos con el Señor no se va a ir con nosotros. Y mire, hermano, yo sé que fue el Espíritu Santo porque lo vi que se conmovió y me dijo, ¿y cómo hago para recibir al Señor? Me dijo, que no me vea toda la gente ahí, porque ahí uno lo sacan en la tele, me dijo. Y le dije yo, váyale, agache la cabeza para que no lo vean. Mire, hermano, y cuando él recibió al Señor, igual va, empezó a dar pasitos, y ahí llegó a los pies de Cristo. Hermano, Dios iba trabajando y moldeando un carácter, porque no era una persona fácil de dominar.
Pero Dios iba moldeando y Dios le va a poner la prueba a uno o lo va a tallar a la manera más dura, pero que lo va a tallar para el propósito que Él quiere, porque Él quiere que honremos su nombre y no lo desacreditemos con un mal testimonio. Lo difícil es que muchas veces vivimos siendo triturados por Dios, queriendo formar esa pieza perfecta, pero no nos dejamos. Actuamos con rebeldía. Hermano, quiero decirle que cuando venimos, a mí casi este tema no me gusta hablarlo, pero se lo voy a decir porque usted quizás está pasando alguna situación de que usted no tiene salida en su matrimonio, porque cree que su matrimonio está hecho pedazos, en lo más triturado posible, y cree que es imposible que eso se restaure. En las fuerzas nuestras es imposible, porque nosotros somos demasiado perfeccionistas y demandamos quizás demasiado de lo que damos en la pareja, pero para Dios no lo es. Para Dios no es imposible, porque el trabajo perfecto lo hace Él en nuestro corazón. Que todo lo malo que nos veíamos antes, ahora ya no nos vemos eso. Ahora nos vemos con amor, y ese amor que solo Dios da, ese amor es bonito. No es aquel amor efímero, aquel que cuando usted se conoció y las maripositas por aquí. No, es un amor verdadero, ese amor puro. Su matrimonio no es que no tenga salida, el problema es que usted no ora. Y si ora, le dice que cambie a su marido, pero no le dice que usted cambie. Y allí es donde vamos con las malas direcciones, porque no nos dejamos guiar por el Espíritu, no nos dejamos guiar por su palabra, sino que nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Yo quiero que Él cambie, pero nosotros no cambiamos. Y hermano, el cambio está en nosotros. Cambie usted primero y todo alrededor va a cambiar. Pero usted está esperando es que cambien ellos y después voy a cambiar yo. Nadie va a cambiar. Si a quien le está mandando el mensaje es a usted y a mí. Los que están en casa, déjenlos en paz. Un día Dios los va a traer. Sea hijo, sea un hermano en sangre, sea su familiar, con el que más tiene problemas. Cuando Dios va transformando su familia, su entorno, ahí Dios va a hacer grandes obras en su vida. Cuando usted y yo nos ponemos dóciles, hermanos, que venga el chaparrón de agua y lo ponemos ahí la capa de sostención, porque buscamos su fortaleza y en él nos sostenemos y nos refugiamos y decimos, ya va a pasar el agua, ya va a pasar, porque no dura una eternidad. Dios tiene un tiempo para darnos un respiro, hermano. Recuerdo cuando estaba este problema de pandilla, yo todos los días yo le decía, Señor, danos un respiro con esta delincuencia. Y fíjese que me arrepiento de haberle pedido a Dios un respiro, porque eso no puede ser un rato, sino que nos dé un descanso para una eternidad de esta delincuencia. Y recuerdo que yo le pedía, y mire, ay Señor, gracias porque nos has dado un respiro, ya no nos están molestando. Y hay paz, ya no hay temor de ello. Hermano, pero solo clamando a Dios, refugiándonos en Él, no buscando nuestras propias salidas, porque si las buscamos nosotros son bien peligrosas. Mire, si usted busca sus propias salidas sin consultar con Dios, peor, vamos directo al fracaso. El tiempo es corto, hermano, y quiero llegar a decirle lo siguiente. Si usted y yo buscamos en Cristo como nuestra luz y buscamos en Cristo esa fortaleza, Él nos da salvación, hermano. Cualquier situación, deudas, no me diga de deudas, que aquí tiene una gran endeudada. Ay, no, yo debo, ay, no, hermano, si quizás se echaría a llorar usted conmigo. Llegué a un momento que estaba tan aterrorizada. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Antes con mi esposo buscábamos y ahora me toca solo, ¿y cómo voy a hacer? Y yo dije, bueno, Señor, qué poquito te creo si tú eres mi mejor esposo, perdón que te llame así, tú eres mi padre y tú me vas a dar una salida, ¿y qué puedo hacer?
Y mire, hermano, las ansiedades, el temor, como dice el salmista, van a brotar porque es normal, porque somos todavía carne. Pero si andamos en el Espíritu, en Él nos fortalecemos. Porque cuando llegamos a Él y descargamos todas nuestras necesidades, hermano, usted y yo tenemos salida. Porque no las buscamos nosotros, nos las da Él. De la nada, hermano, después de estar como casi con un trauma de queriéndome dejar, ay, ya no sigo luchando, no tengo fuerza, ya no. Dios restableció mi sentir y me dio esa fuerza que las necesitaba, que son tan maravillosas, hermano, que ahora digo, bueno, y ahora digo, lo que venga, aquí estamos para seguir aguantando. ¿Por qué? Por amor a su nombre primeramente, no por amor a mi conveniencia. Esas conveniencias salen beneficiadas, hermano, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando buscamos de Él que nos libere, que nos salve de toda dificultad. Así sea, hermano, la peor crisis económica que usted crea que ya no tiene salida, háblela con Dios, platíquela, ¿qué debo de hacer? Fíjese que está a veces aquí la salida y vamos como aquel que se tiró como ese pueblo que lo hizo dar tantas vueltas y estaba tan cerca la salida. Pero hermano, muchas veces nos perdemos por nuestras ansiedades, por nuestros temores. Recuerde que usted y yo no debemos de tener el temor porque nosotros no vamos a hacer nada, sino que vamos a tener permanencia en Cristo. Dice su palabra que vosotros estáis tranquilos, que Jehová peleará por vosotros. Entonces, si Él peleará, ¿a quién le ha ganado una batalla? A Dios. Nadie. Y como nadie le ha ganado una batalla a Dios, con nosotros no va a ser la excepción, hermano. Busque su fortaleza en Cristo, que en Él usted y yo vamos a estar seguros. Porque en Él tenemos una cobertura profunda, hermano, porque su protección es grande. Hay que sentirnos fortalecidos porque nuestro Dios es el Todopoderoso y hay que tener esa confianza enorme. ¿Qué vamos a aprender? Que nosotros no vamos a tener temor porque no estamos solos, porque el que está dentro de nosotros es mucho más fuerte que está afuera. Y así sea la circunstancia, por difícil que sea, no nos vamos a mover, porque esto nos llama a tener un temor y un respeto por Dios y vivir en permanencia con Él. Porque cuando vivimos en permanencia con Él, hermano, allá en el Salmo que leímos, dice que el salmista sentía una cosa demandado en medio de aquel miedo, de aquel temor, una cosa demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. David no tenía templo, no había hecho el templo porque no se le dio la bendición de hacerlo, pero había un tabernáculo que él había hecho para tener el arca, pero él anhelaba estar en la presencia de Dios. Si usted y yo anhelamos la presencia de Dios, hermano, deje de preocuparse, porque Dios es el que se ocupa de su problema y el mío. Vamos a orar. Padre amado, gracias por su mensaje. Danos la fortaleza, Señor, de permanecer en ti. Que tu palabra sea hablando a nuestras vidas, Señor. Tú nos has dado a exponer este tema y tú conoces la necesidad de tu pueblo. Yo te ruego, Padre, que seas tú ministrando nuestras vidas, que no salgamos como veníamos, que tu palabra nos dé la seguridad, la firmeza y que nos aparte todo temor, reconociendo que como hijos tuyos, tú nunca nos vas a dejar avergonzada nuestra fe. Gracias, Padre. Obra en gran manera en aquel matrimonio que pueda tener dificultades enormes, pues tenemos un Dios más enorme que ese problema de deuda, de salud, Señor. Sabemos que cualquier enfermedad, porque el médico ya ha dicho que no hay salida, tú tienes una salida y es la mejor. Aún si fuera la muerte, pues sabemos que los que creemos en ti, para nosotros es ganancia. Y no digamos, Señor, si nos deja para testificar en esta tierra las maravillas que tú haces. Bendíganos y denos ese respaldo. Bendiga la vida del pastor Corcio, su esposa, sus hijas, Señor.
y por favor, Padre, obra en bien de tu pueblo. Y es en tu nombre, glorioso Cristo amado, que oramos. Amén y amén. Continuemos orando esta noche. Y si usted está aquí y Dios le ha hablado y usted había venido sintiéndose sin salida, sin esperanza, sin una alternativa, pero hoy Dios tocó su corazón, yo le invito que usted reciba a Cristo como su Salvador personal. No le hablamos de un cambio de iglesia, no le hablamos de un cambio de religión, sino de tener a Cristo Jesús. Venga a los pies del Señor. Esta noche usted no vino por casualidad. Y se lo dije cuando comenzó, antes que comenzara la prédica. Porque usted está aquí con un propósito del Señor. Y Dios se lo confirmó a través del mensaje. Tiene usted nada más que abrirle su corazón, que recibirlo como su Salvador personal. Y mientras continuamos con el llamado, oremos por lo que Dios va a tocar su corazón para que se convierta a través del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo se mueva. Dejemos que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo nos toque. Porque su presencia está aquí en medio de nosotros.